Emmanuel Macron llegó al poder en 2017 con una promesa: cambiar Francia por los cuatro costados para recuperar la prosperidad y el crecimiento. Durante este tiempo, este presidente ha promovido muchas reformas, algunas con éxito y otras no con tanto. Sea como sea, los últimos meses no han sido precisamente fáciles y todos hemos podido leer noticias como estas. La crisis francesa. Las claves del colapso político en el corazón del euro que está golpeando a los mercados. De una crisis al estilo griego al Frexit, Francia amenaza con llevar el caos financiero a Europa. Amigos, amigas, ¿qué está pasando en Francia? ¿Hasta qué punto está en jaque la economía gala? ¿Qué problemas tiene la segunda mayor economía de la Unión Europea? Y la pregunta más importante, ¿qué puede suponer toda esta historia para los mercados? Bienvenidos a Si lo hubiera sabido. Hoy vamos a ver todas las respuestas. Vamos a ver las sombras y también, muy importante, las luces. Así que vamos con ello. Francia se enfrenta a una situación macroeconómica complicada. El peso del Estado se ha disparado y se acerca ya casi al 60% del PIB. El boquete en las cuentas públicas, que superó el 6% en 2024, está obligando a subir de nuevo los impuestos, lo contrario de los cambios impulsados por Macron en los últimos años. El desempleo de los jóvenes sigue cerca del 20% y en los últimos meses la economía se ha enfriado muy rápido. Los últimos datos adelantados muestran que tanto los servicios como la industria podrían haber acabado el 2024 con crecimiento negativo. Las empresas francesas están pronosticando un mal año para 2025 y la Comisión Europea estima que la economía gala apenas crecerá un 0,8%. La deuda pública superará el 115% y el saldo de comercio con el exterior será negativo. No son buenas noticias y es lo que explican artículos como este. Los problemas presupuestarios elevan el coste del endeudamiento francés por encima de la Grecia devastada por la crisis. Amigos, lógicamente, con todos estos datos, seguro que podéis entender por qué en los últimos meses Francia ha estado en boca de todos. Especialmente cuando su ex primer ministro, Michel Barnier, quiso sacar adelante un ajuste con 40.000 millones de recorte de gastos y 20.000 millones de euros en más impuestos, y eso le terminó costando el puesto. Barnier tuvo así el mandato más corto de un primer ministro en Francia desde 1958. El resultado: la confianza de los franceses está por los suelos. La mayoría piensan que las cosas van a empeorar en los próximos 12 meses. Francia se ha convertido así en el país más pesimista de entre todas las grandes economías occidentales. Así que no hablamos de ninguna broma. Por supuesto, seguro que todos sabéis que el catastrofismo no va con nosotros. En Francia también hay algunas luces que pueden sernos muy interesantes, pero antes de ir con ellas tenemos que entender qué diantres está pasando con la economía gala. ¿Y sabéis qué? Podemos encontrar 4 grandes problemas detrás de esta crisis fiscal, económica y hasta de confianza que está padeciendo nuestro vecino. Así que sin más dilación, vamos con las causas que están provocando esta situación. Amigos, el mundo cada vez está más integrado. Muchas de las economías que hasta hace poco consideramos emergentes y en vías de desarrollo, ahora están compitiendo de tú a tú con nosotros. El mundo ha cambiado mucho en los últimos años y la competitividad resulta absolutamente crucial para mantener la prosperidad. ¿Y sabéis qué? A veces creo que en Europa lo olvidamos y que por eso no se han hecho todos los deberes que deberíamos haber hecho. ¿Recordáis, por ejemplo, el vídeo que publicamos hace poco tiempo aquí en Si lo hubiera sabido, donde analizábamos por qué Alemania lleva 2 años en recesión? Pues lógicamente hay vasos comunicantes con Francia. Si en aquel vídeo os contamos cómo en Alemania se han disparado todas las alarmas por el riesgo de desindustrialización, la cosa en Francia lleva años siendo bastante peor. Por ejemplo, desde el año 2009 han cerrado en el país más de 2.500 fábricas y en las últimas 3 décadas Francia ha perdido 2,5 millones de empleos industriales, lo que ha hecho que el peso de la industria apenas suponga ya el 10% del PIB. Y a ver, en cierto modo esto es normal. A medida que los países se hacen más ricos, las economías cada vez dependen más de los servicios. El problema de Francia es que este proceso ha sido mucho más rápido que, por ejemplo, en Alemania, donde los servicios no están siendo tan competitivos. Todo esto ha provocado que el histórico superávit comercial del país se convierta en un déficit de más de 160.000 millones de euros cada año. De hecho, en las últimas 2 décadas, las empresas francesas han visto caer su cuota de mercado a nivel mundial un 50%. Para colmo, este es un proceso que en los últimos años se está acelerando por algo que ya os hemos contado un montón de veces en este canal. Me estoy refiriendo a esto. Las empresas francesas y europeas han perdido mucha competitividad frente a China desde 2019. En Europa, los costos de producción han subido una media del 25%.
en China solo un 3%. Los altos impuestos, el exceso quizás de regulaciones, la falta de mercados de capitales bien desarrollados y olvidarnos de lo importante que resulta competir en un mundo abierto nos está pasando factura. Ahora las empresas chinas, mucho más desarrolladas y que ya producen y comercializan productos de alto valor añadido, están poniendo en serios aprietos a muchas compañías occidentales. El resultado de toda esta combinación, que las empresas están asumiendo muchos menos riesgos, están invirtiendo menos y eso a la larga afecta al crecimiento, fijaos. Hacemos una encuesta trimestral entre los jefes de 1.000 pequeñas y medianas empresas francesas sobre su comportamiento de inversión, y en octubre, solo el 36% de ellas planeaban mantener sus inversiones. El 45% dijeron que las pospondrán y el 18% querían cancelarlas. Ojo, en Francia son perfectamente conscientes de esta situación. De hecho, en los últimos años, el gobierno de Macron ha sacado adelante un montón de iniciativas para cambiar la situación. Por ejemplo, se han reducido algunas regulaciones, se han reducido los impuestos a las empresas y a finales de 2021 lanzó el Plan Francia 2030, con el que el Estado se propuso invertir en una primera fase 54.000 millones de euros para impulsar la economía y la innovación. ¿Y sabéis qué? Algunas cosas empezaron poco a poco a mejorar. El problema, que justo cuando se empezaba a ver la luz, se produjo el incendio político-fiscal que marcó el 2024. Atentos. El gobierno galo ha tenido en las últimas décadas dos características muy particulares: gastar a manos llenas y ser muy ambiciosos con el estado del bienestar. Esto ha convertido a Francia, ni más ni menos, en el país desarrollado con mayor peso del Estado en la economía dentro de la OCDE. Como os decía antes, el gasto público en Francia es ya casi del 60% del PIB. A ver, esto no es algo nuevo. Ya en 1980, el gobierno de François Mitterrand redujo la edad de jubilación de 65 a 60 años. Luego, eso se ha ido revirtiendo ligeramente y cuando Macron aumentó la edad de jubilación de 62 a 64 años, se produjeron protestas masivas en todo el país. El 80% de la población estaba en contra. Lo cual resulta comprensible. Los franceses dieron con un modo de vida, en cierto modo, envidiable. Por ejemplo, un estadounidense típico trabaja un 20% más de horas que un trabajador francés. Y como además en el país del tío Sam se jubilan más tarde, el trabajador promedio puede esperar de media una jubilación de 16 años por 25 años de un trabajador francés. Lo que está muy bien. El problema es que entre unas cosas y otras los números no dan. Francia es uno de los 3 países de todo el mundo que más dinero gastan en pensiones. Y algo muy parecido podríamos decir de la educación, la sanidad, todo tipo de servicios sociales e incluso en este caso de la inversión pública, porque el Estado francés gasta toneladas de dinero en política industrial o en infraestructuras. Pero como os decía, el problema es que los números ya no dan. En 2024 el déficit público fue superior al 6% del PIB y eso ha disparado todas las alarmas. De hecho, las estimaciones apuntan a que este boquete presupuestario continuará muy por encima del límite del 3% establecido por la Unión Europea hasta al menos el final de esta década. Y amigos, ¿lo han intentado? Todo. En 2012, por ejemplo, el presidente Hollande incrementó el tipo máximo del impuesto de la renta hasta el 75% para recaudar más y ajustar las cuentas públicas. No dio resultado. Muchos profesionales cualificados y muchas grandes fortunas hicieron las maletas y se fueron, así que al final el gobierno tuvo que dar marcha atrás. Y ahora la situación es que Francia ya cobra muchos impuestos. Porque, a ver, si hace un momento veíamos que Francia es el país desarrollado con más gasto público del mundo, también es el país desarrollado que más impuestos recauda en términos de PIB. Y otra vez, el problema es que estamos en una economía abierta. Si pones muchos más impuestos que otros países, entonces tienes que buscar cómo compensar esa merma de competitividad. Y eso es lo que no se ha hecho. Esto ha enfriado la economía, ha eliminado muchas inversiones, ha reducido la competitividad de las empresas francesas y ahora también está incrementando el coste de financiación de la deuda pública, que se suele utilizar como base para fijar el coste de financiación también del sector privado. Pues bien, el pasado mes de diciembre se produjo esta noticia. Moody's recorta la calificación de Francia por el deterioro de las finanzas públicas. La decisión de Moody's siguió a la que S&P tomó ya en el pasado mes de mayo de 2024. Pues bien, todo esto ha hecho que el coste de la deuda francesa se dispare incluso en un momento en el que los tipos están bajando. Esto, por supuesto, está agravando el problema del déficit público. Y como os digo, esto no solo afecta a las cuentas públicas, también a las empresas. Y ojo, porque en un reciente artículo, el conocido economista Olivier
Olivier Blanchard, ha calculado que estabilizar las cuentas públicas necesitará de un ajuste de al menos 150.000 millones de euros entre recortes de gasto y aumentos de impuestos. Algo mucho mayor que el ajuste que ya le costó el puesto al ex primer ministro Barnier, que sufrió la primera moción de censura aprobada por la Asamblea Nacional en 60 años. Y claro, como os podéis imaginar, esto genera incertidumbre. Por tanto, junto a los altos impuestos y los problemas de competencia, la mala situación macro de las cuentas públicas también está detrás de los problemas de Francia. Pero sigamos. Junto a los altos impuestos y al gigantesco gasto público, tenemos otra clave del estado del bienestar galo: la enorme protección laboral. El problema es que el peso que esto le impone a las empresas francesas es comparativamente más alto que el que tienen que asumir empresas en otros países. Fijaos tan solo en las cotizaciones sociales, son las más altas de toda Europa. Y junto a estas cotizaciones hablamos de todo tipo de beneficios laborales que en la práctica hacen que los franceses trabajen muchas menos horas, lo que, a ver, está muy bien, ¿a quién no le gusta? La cuestión es que hay que entender que supone más costes. Y costes más altos hacen que se contrate menos y, sobre todo, que los salarios reales crezcan menos o incluso que se congelen, que, por cierto, es exactamente lo que está ocurriendo. Es decir, que tenemos el paquete completo: más impuestos, más gasto público, más incertidumbre, más prima de riesgo y más costes laborales. ¿Entendéis ahora por qué la economía francesa se está enfriando tanto? Pues junto a esto que hemos visto, todavía nos queda un cuarto factor que ahora muchos expertos empiezan a poner sobre la mesa. Atentos. Durante años el sistema educativo fue uno de los grandes orgullos de los franceses. Este país siempre ha sido famoso por tener uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Sin embargo, las cosas han cambiado. Eso es al menos lo que nos dicen los rankings internacionales. Por ejemplo, la evaluación de tendencias en los estudios de matemáticas y ciencias, que clasifica 2 niveles escolares en estas materias cada 4 años, sitúa a Francia en los últimos lugares de toda la Unión Europea, muy por debajo tanto del promedio comunitario como del de la OCDE. Por ejemplo, solo el 2% de los alumnos de octavo grado, de entre 13 y 14 años, se considera que tienen un nivel sólido en matemáticas, en comparación con el 50% en países como Singapur o Corea del Sur. Esto tiene mucho que ver con un cambio del año 2017 que permitió que los estudiantes pudieran escoger muy pronto si cursar o no la asignatura de matemáticas. Hoy casi la mitad de todos los estudiantes franceses ya no están matriculados en matemáticas en su último año de la secundaria. Luego, otro estudio, el informe PISA, coloca a Francia por debajo del puesto 20, también un mal desempeño. Para combatir esta situación, el propio Macron ha intentado elevar el salario de los profesores para atraer a mejores profesionales y motivarlos más. Pero no es fácil. En general, el sistema educativo no pasa por su mejor momento, ni en lo que se refiere a resultados ni a reputación. Conclusión: muchos expertos y muchos empresarios están diciendo que todos estos cambios se están traduciendo en que la mano de obra joven tenga cada vez menos conexión con las necesidades del mercado laboral. Pues bien, queridos amigos, amigas, estos 4 factores ayudan a explicar este gráfico y sobre todo las malas noticias de los últimos meses. Ahora bien, estamos en Si lo hubiera sabido y ya os hemos dicho que no somos nada catastrofistas. En Francia también hay muchos puntos fuertes. La marca es muy buena y la cultura de sus empresas las ayuda a ser muy productivas. De hecho, pese a todo lo que hemos visto, la producción por hora trabajada en Francia se ha mantenido al día con los Estados Unidos en los últimos años. Y además, el gran peso que tiene la energía nuclear en el país hace que Francia tenga energía más barata que la mayoría de países europeos y muchas menos emisiones. Además, el país tiene grandes gigantes industriales y comerciales. A diferencia del resto de Europa, su proceso de envejecimiento demográfico va a ser mucho más lento gracias a una tasa de natalidad considerablemente más alta. Y además, como os digo, en el gobierno ya son perfectamente conscientes de todo lo que os hemos contado. Y en los últimos años han estado poniendo soluciones sobre la mesa. En lo que respecta a los mercados, toda esta incertidumbre ha hecho que la bolsa francesa se quede atrás. Pero ¿recordáis lo que vimos con el caso de Italia, también aquí en Si lo hubiera sabido? Italia tiene muchos más problemas que Francia, pero llegó un punto que el mercado estuvo tan descontado que luego, pese a todos los problemas, la bolsa italiana se disparó al alza. Ojo con esta posibilidad. Los administradores de fondos de inversión estadounidenses me han estado diciendo que ya han tenido en cuenta el riesgo político de Francia en sus cálculos y el diferencial actual de Francia con Alemania,
asciende a 0,8 puntos porcentuales, lo cual es más que aceptable. Amigos, amigas, esperamos con este vídeo haberos ayudado a comprender qué está ocurriendo en Francia y por qué de repente hay tanto pesimismo sobre este país. Pero como veis, estas son las oportunidades que los expertos no pasan nunca por alto para generar rentabilidad. ¿Será finalmente este el caso de Francia? Solo el tiempo nos lo podrá decir. Por el momento, aquí, si lo hubiera sabido, ya os hemos contado qué está pasando para que tengáis la mejor información posible con la que poder tomar decisiones. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle a like y suscribiros al canal si es que aún no lo habéis hecho. Gracias una vez más por estar ahí. Hasta pronto.